Amado Padre Celestial, maravilloso Señor, estamos en tu presencia divina, Dios, para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, Padre Celestial. En ese nombre, sobre todo nombre, en nuestro amado Jesús. Señor, tú eres todo para nuestra vida, te necesitamos tanto, Padre Celestial. Solo tú eres Dios, y fuera de ti no hay otro Dios. Y el único intermediario entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesús. Por eso, Padre, te alabamos, por eso, Padre, te glorificamos, por eso, Padre, te bendecimos, porque todo aquel que viene a Jesús, tú no lo echas fuera, Señor. Al contrario, Jesús lo guarda, lo protege y nos lava de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados. Bendita sea la sangre del nuevo pacto. Bendita sea la sangre de Jesús. Por eso, Señor, venimos ante ti en esta mañana de viernes, Señor, a pedirte perdón, a pedirte piedad, a pedirte misericordia. Porque, Señor, ya estamos justificados por tu sangre, pero vamos camino a la perfección. Por eso, Padre, te pedimos perdón. Por eso, Padre, te pedimos misericordia, porque somos débiles, porque fallamos. Muchas veces, Señor, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, y se cuenta como pecado. Por eso, Padre, te pido perdón, te pido piedad, te pido misericordia. Te pido, Padre Celestial, que entres en mi corazón. Te abro la puerta en mi corazón. Entra y limpia, purifica mi vida, purifica mi alma, purifica todo mi ser con tu bendita palabra a través de tu Espíritu Santo. Señor, vivifícanos conforme a tu palabra. Lávanos con hisopo y seremos más limpios que el lino fino. Ayúdanos, Señor, a ser santos, apartados para ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a respetarte, a serte fiel, Señor. En todo lo que hagamos y emprendamos, seamos fiel a ti. Hagamos tu voluntad, oh Dios, en nuestras vidas. Por eso, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a ser ovejitas de tu prado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser esos pámpanos que separados, Señor, de la vid, no podemos permanecer, Señor. Por eso, Señor, estamos aquí en esta mañana reconociendo nuestros errores, nuestros defectos, nuestras flaquezas, y poniéndolas, Señor, en tu presencia para que nos fortalezcas, para que nosotros podamos, Señor, vencer, oh Dios, como Pablo, Señor amado, pudo vencer, Señor. Y dijo Pablo, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor, ayúdanos a vivir en la fe de tu amado Hijo, Señor. Ayúdanos a menguar cada día, Señor. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Señor, ayúdanos a tomar nuestra cruz y seguirte cada día, oh Dios. Pero necesitamos tu Santo Espíritu. Necesitamos, Señor, la ayuda divina de tu Santo Espíritu, Padre, para caminar conforme a tu voluntad. Padre, abre nuestros oídos, Señor, para que nosotros, Padre, podamos oír tu palabra y ser humildes, sencillos, reconociéndonos cada uno de nosotros inferiores al otro que está delante nuestro. Señor, acá el único mayor eres tú. Tú eres Jehová Dios de los ejércitos. Y tú nos hiciste imagen y semejanza de ti, pero el pecado nos apartó de ti, Señor. Y estábamos muertos en delitos y en pecado, pero tu amor eterno enviaste a tu Hijo, Señor. En una expiación, en un sufrimiento, en un dolor tan grande, para morir masacrados por nosotros, Señor. Para que hoy nosotros disfrutemos de la vida eterna, aún estando, Señor, aquí en la tierra, para que nosotros disfrutáramos la vida eterna.
Gracias, Jesús. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por haber enviado al Consolador, al Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad a través de tu palabra, Señor. No estamos solos, Padre. Tú estás con nosotros y nosotros estamos en ti y tú estás en nosotros. ¿De quién temeremos si tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti, oh Dios? Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a tu palabra, Señor. Que tu palabra sea dulce, oh Dios, a nuestras vidas. Que sea como esa miel, Padre, a nuestras vidas. Y podamos ser como el ciervo, Señor, que bramaba por las corrientes de las aguas. Que así clame nuestra alma. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios, decía el salmista. Señor, que nuestra alma esté reposada en ti. Señor amado, cuán grande eres, cuán poderoso eres, Señor, que nos hiciste, Señor, de barro, para ser templo de tu Santo Espíritu. Templo no hecho a mano, sino hecho por ti, oh Dios. Cuando dijiste allí en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Padre, no tenemos palabra de agradecimiento. Humanamente no tenemos palabra de agradecimiento, Señor. La grandeza, el amor, la misericordia, la bondad, la compasión que tú tienes por nosotros, Señor, que aún nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, intercede noche y día por nosotros, Padre, para que podamos entrar por esa puerta estrecha. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro abogado. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque tu palabra lo dice, Señor. Y nos acercamos a tu trono de gracia en esta mañana, para que seas tú ministrándonos, que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor amado, aleluya, obrando, Señor, para que tú te formes en nuestra mente. Que ya no tengamos malos pensamientos carnales, sino los pensamientos de Cristo. Fórmate en nuestra mente. Fórmate, Señor, en nuestro corazón. Padre mío, aleluya. Y poder tener un corazón agradable al Padre, como lo tenía David. Por eso, Padre, en esta mañana entregamos este día en tus manos. Pedimos tu socorro, pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, que nos libres de toda pestilencia, que nos libres del terror nocturno, que nos libres, Señor amado, aleluya, de lo que entreteje Satanás en la oscuridad contra nuestras vidas. Desbarata todo aquello, Dios, que se levanta contra tus hijos y se levanta contra mi vida, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y como dice tu palabra, ninguna arma forjada prevalecerá contra la iglesia, prevalecerá contra nuestros hermanos. Te damos gracias, Padre, entregando todo en tus manos para tu gloria y honra. Amén y amén. Buenos días, buenos días. Estoy viendo a Janet, estoy viendo a Mariana, estoy viendo a Ana Luzardi, estoy viendo a Tino. Bendiciones, amados hermanos. Hemos comenzado, ¿verdad?, después que arrancamos nuevamente con oración. Debemos de orar mucho en lo que Dios me ha puesto en mi corazón, hermanos. Debemos orar por nosotros mismos, debemos de clamar, de gemir por todo lo que está pasando en el mundo, amados hermanos, y eso es lo que Dios desea de ti y de mí. Hermanos, Dios quiere una iglesia arrodillada, pero de pie. A ver, no, pero Julio está loco. No. De pie, ferviente en el espíritu, amados hermanos, orando, clamando, gimiendo, amados hermanos, por todo lo que está pasando, para que Dios tenga misericordia. Hermano, todo está escrito, todo está escrito. Como digo siempre, quiero que les entre en su corazón y en su espíritu, todo está escrito, todo se va a cumplir. Pero la amada iglesia del Señor tiene que tener compasión. La amada iglesia del Señor, que somos cada uno de nosotros, debemos de compadecernos, hermano, de todo lo que está sucediendo y orar, clamar, gemir, porque Dios nos manda amar a nuestro prójimo. Y acuérdate esto, hermana y hermano querido, que Jesús amó a un traidor, como Judas, ¿verdad?
lo amó, hermano. Le lavó los pies, sabiendo que era un traidor. Le dio un beso, amados hermanos. A esa altura espiritual tenés que llegar tú y tengo que llegar yo. Acá, hermanos, no podemos defender un bando, ni otro bando, ni aquello, ni lo otro. Nosotros estamos para la salvación de las almas a través del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesús. De nuestra boca no pueden salir dos aguas, amados hermanos, porque dice la palabra que con nuestra misma boca bendecimos al Dios y Padre Celestial, pero al mismo tiempo maldecimos. Entonces, o somos cristianos o no somos cristianos, ¿verdad? Y qué tremendo va a ser el final de los tiempos, cuando venga Cristo a buscarnos. Mira lo que dice aquí en Mateo, hermanos, 20:16. Dios le está hablando a los obreros de la viña. Por lo tanto, Él se está hablando a ti y me está hablando a mí. Pero este no es el tema. Quiero agarrar solamente un versículo. Vamos a ir a otro tema. Pero antes de comenzar, Dios puso en mi corazón que hablara de este versículo 20:16 de Mateo. 20:16 de Mateo dice así: así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Verdad? Dios, hermanos, como en una red, cuando uno va al mar a pescar, o uno ve esos grandes barcos que tiran las redes, y allí en esas redes entra toda clase de pescado. Pero no todos, hermanos, sirven, amados hermanos. Entonces se separan unos de otros, ¿verdad? Y es lo que quiere decir aquí, porque muchos son llamados, muchos que entren a la red, mas pocos escogidos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si no hacemos la voluntad de Dios, si no amamos a nuestro prójimo, como dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Podemos ser siervos de Dios, hijos de Dios, trabajadores de la viña del Señor? Yo te digo que no. Yo te digo que no. Hermanos, tenemos que amar al más vil pecador. Al más vil pecador. Y reconocer, que es el tema que vamos a tocar hoy, que tanto tú como yo estamos para servir y no para ser servidos. ¿Y a quién tenemos que servir? Al más vil pecador. ¿A quién tenemos que servir, hermanos? A todos aquellos, ¿verdad?, que vienen al camino del Señor. Pero también compadecernos, hermanos, por nuestro prójimo. Si eso no está arraigado a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, algo está mal en nosotros. Y estamos a tiempo de arreglar nuestras vidas con Dios, hermano. Si no amás a aquel que te ultraja, ¿podrás entrar en el reino de los cielos? Cuando Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, fue llevado, fue castigado, lo clavaron en la cruz, lo levantaron allí clavado en la cruz, hermanos, le pegaban con esa corona de espinas que le pusieron en la cabeza, le pegaban con una caña. Y si eres hijo de Dios, sal de esa cruz. Sin embargo, como cordero fue llevado al matadero, mas no abrió su boca. Y cuando abrió su boca, fue para decir: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Sin embargo, en la agonía, me imagino con su boca llena de sangre, hermanos queridos, Jesús decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Y quién era? Eran los romanos. Era el prójimo. Jesús demuestra en la cruz del Calvario el amor por la humanidad más allá de los latigazos y de los desprecios. Y tú y yo fuimos llamados para hacer luz, para amar a aquel que nos desprecia, para amar a aquel que está haciendo las cosas mal.
para que venga el reino. Nunca te olvides esto tan maravilloso de Jesús. Vosotros sois la luz. Vosotros sois templo del Dios viviente. Y ustedes tienen que reflejar a Cristo con sus acciones. Eso es lo que quiere decir el Señor. Por eso el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida, para que seamos humildes. Si no somos humildes, no podemos reflejar a Cristo, hermano. Humildes, no solamente con el pastor o los hermanos, no. Humilde con aquel que te desprecia. Humilde con aquel que te pega latigazo por la espalda. Tenés que ser humilde, tenés que ser sencillos, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra, hermanos queridos, y vamos a recorrer la Biblia. No sé si me dará el tiempo para todo, pero, hermanos, acá había una mujer, una madre, ¿verdad? Que con un corazón como mamá, las mamás quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Pero Dios trae una enseñanza maravillosa. Esa madre se equivocó con el Señor. Pero no quiere decir que no haya sido salva, eso es otra cosa. Pero esa madre quiso actuar como actúan los hombres en el mundo. Hombres en plural, hombres y mujeres, ¿verdad? Yo quiero lo mejor para mis hijos, y ustedes quieren lo mejor para sus hijos. Pero esta madre, la madre de Santiago y de Juan, San Mateo 20:20, hace un error garrafal, amados hermanos, sin pensar en los otros 10 discípulos que caminaban junto con Jesús. Eran 12, pero ella pide por 2, amados hermanos. ¿Y cuánto queremos que nos valoren en el camino de Dios? ¿Cuánto queremos fama? ¿Cuánto diremos que nosotros digamos, yo soy el pastor Herrera que lo estoy viendo allí? Yo soy el pastor Tomasino. Esto no camina en el reino de Dios. Camina en la humildad, la sencillez. Y yo tengo que ver al pastor Herrera mayor que yo. Y tengo que ver a Tino mayor que yo. Y tengo que ver a Ana Luzardo mayor que yo. Y tengo que ver a Jané mayor que yo. Y tengo que ver a Mariana, que son los que estoy viendo en este momento, mayor que yo. Así nos tenemos que ver, hermano. Así nos tenemos que ver. Mira lo que dice acá San Mateo 20:20. Petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Mira cuánto amor de una madre, pero equivocadamente. Se postró delante de Jesús, hermano, para pedirle una petición, que sus hijos fueran grandes en el reino de los cielos. Que uno se sentara a la derecha y el otro se sentara a la izquierda. ¿Cuánto queremos fama? ¿Cuánto queremos cosas que a Dios no le agradan? Mira lo que dice, hermano. Por eso cuando vos estás viendo, ¿verdad?, lo que estamos viendo ahora, la apostasía, ya con la manera de predicar, con la manera que el ungido y el esto y aquello, hermano, ojo. Dios te está mostrando algo allí, ¿verdad? Mira lo que dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cuánto queremos fama? ¿Cuánto queremos demostrar? Como un día, hermanos, fuimos a un lugar a apoyar a una iglesia porque nos pidieron que fuéramos a apoyar. Y de repente vino un muchacho allí
y sube y lo primero que habla, fui a Brasil, hice tantos estudios, fui a la Argentina, hice tantos estudios. Hermanos, lo único que hablaba era de él, no hablaba de la cruz de Cristo. No hablaba de los padecimientos de Cristo, se exaltaba a él. Nos miramos con la sierva, digo, ay Dios mío, pobre muchacho, no conoce la palabra por más estudio que tiene, ¿verdad? Nunca podemos reflejar lo que hacemos para el Señor, al contrario, ser humildes, ser sencillos, amados hermanos. Dice, entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿podemos? Se asombraron. ¿Por qué se asombraron? Hermanos queridos, porque veían a Jesús echar fuera demonios, veían a Jesús resucitar a los muertos, veían a Jesús como un hombre superdotado en lo espiritual. Y yo dije, pero yo puedo echar fuera demonios, pero yo puedo poner las manos sobre el enfermo, pero nosotros podemos tener ese bautismo para resucitar los muertos. Asombrados, asombrados. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿podemos? Se asombraron. ¿Podemos ejercer acá en la tierra el poder que tú tienes, Señor? ¡Qué tremendo! Pero la madre fue más lejos. La madre fue que cuando llegara al reino, uno se sentara a la derecha y el otro llegara a la izquierda. Él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Mira, yo siempre hablo el arquitecto, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Antes de la fundación del mundo, el arquitecto planeó todo, que es el libro de memoria, hasta que luego las cosas fueron hechas. Ahí el Salmo 139, ¿verdad? El arquitecto, antes de la fundación del mundo, sabía, hermanos, quiénes iban a estar junto con Jesús. Y no eran 2, iban a ser 12, hermanos queridos. Y él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10, escuchen, miren qué tremendo, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Se enojaron. Querían ser, la madre quería que se fueran superior a los otros 10. Hermanos, y hoy, hermanos queridos, estamos viendo esto. Es lamentable, pero yo tengo que predicar la verdad. Acá no hay uno mayor que otro. Acá no hay uno mayor que otro. Tenemos los dones, los talentos, los ministerios, pero nada es nuestro. Y nosotros los tomamos como que son nuestros. Y yo soy profeta, no seas malo. Yo soy fulano, no seas malo. Lo que tenés es el Espíritu Santo, por misericordia. Por misericordia lo tenés. Porque Dios se plació de llamarte para su reino. Pero nada es tuyo. Todo es del Espíritu Santo. Y dice la Biblia
que nosotros tenemos que caminar sepultado con Cristo. Y nos hacemos dueños de las cosas del Señor. Que Dios los libre. Que Dios nos enseñe a ser humildes. Que Él es todo en todo y todas las cosas están hechas por Él y para Él. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Nada más, hermano. Yo soy una ovejita como son ustedes, con una responsabilidad. Hablar la verdad. Y te vas a hacer muchos enemigos, claro que sí, pero es preferible estar bien con Dios y no con los hombres. Entonces tienes que predicar la verdad, ¿verdad? Entonces, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. No se enojaron contra la madre, escuchen bien, porque la madre es madre y quiere lo mejor para sus hijos. No se enojaron. Buenos días, Héctor. Un abrazo grande, Héctor Sosa. Me explico lo que quiero decir. Y Dios perdona a aquella madre. Porque ¿qué madre no quiere mejor para los hijos? ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos, verdad? Entonces, estos 10 apóstoles, discípulos, no se enojaron contra la madre. Se enojaron contra los discípulos del Señor, contra estos 2 discípulos. Eso es lo que tenemos que entender. Yo soy el líder. Hermano querido, sos un esclavo del Señor, sos un siervo. No eres nadie. Por más que te hagan fama, somos todos iguales. Uno con más talento y otro con menos talento. Otro con un ministerio, otro con otro ministerio, pero nada es nuestro. Ay, cuando tomamos las cosas del Señor y las hacemos que son nuestras. Ay, ay, ay. Ay, Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, qué tremendo. Ya allí Jesús trayendo paz, ¿verdad? En estos 10 que estaban contra... Y uno era Juan, hermano, el apóstol del amor. Ojo con el que estamos hablando, ¿verdad? Entonces Jesús llamándolo dijo, ¿sabéis lo que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Se enseñorean de las personas? Los gobernantes, los reyes, los magistrados, se enseñorean de las almas. Entonces Jesús llamándolo dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Potestad. Potestad sobre mi hermana Cristina. Potestad sobre mi hermano Herrera. Potestad sobre mi hermano Rubén Sosa. Hermano, la potestad es de Dios. Nosotros tenemos que amar con cariño. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No son tuyas las ovejas, son del Señor, ¿verdad? ¿Y cuánto nos hacemos dueños de las ovejas? Hermanos, que Dios nos ayude. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse el grande entre vosotros será vuestro servidor. Cristo no vino para ser servido, vino para servir. Y Él nos está haciendo imagen de Él. Así que si tendremos que sacar mugre de nuestra mente y mugre de nuestro corazón, no de todos, por favor, pero de muchos, hermanos queridos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Tienen que hablar con el pastor Tomasino. Pastor, me da número y hora, ¿a qué hora puedo ir a hablar con usted? Hermano querido, hay que sacar números. Hay que ir a uno a otro para poder llegar al pastor, hermanos queridos. Permiso de acá y permiso de allá, hermanos queridos. Aún algunos tienen guardias, hermanos. Gente del mundo guardando la iglesia.
Dejaron a los ángeles, que son los que nos guardan. Mira dónde está la fe. Y tenés que llegar primero por aquellos que son los guardias. Y todavía no son cristianos. Lo he visto con mis ojos, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Cristo es nuestro servidor. Sea la hora que sea. Gracias, hermano Lucas Cáceres, que Dios lo bendiga y lo guarde grandemente. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. No dice líder, ¿vio? Porque hoy la palabra de moda es líder. ¿Dónde está en la Biblia la palabra líder, por favor? Hace tiempo, Dios puso en mi corazón, hace como 10 años atrás o 12, esa palabra líder. Y yo, Señor, ¿por qué todos los días me pones esa palabra? Porque el Señor nunca lo llamó líder, lo llamó siervo, lo llamó esclavo, hermanos queridos. Pero hoy queremos títulos. No, y está bien. Allá ellos, problema de ellos, yo no me tengo por qué meter. Pero seamos humildes, hermanos. Seamos servidores de Cristo. Amemos a nuestro prójimo. Hay más vil pecador y aquel que te desprecia y habla mal de ti, a ese es donde vos tenés que mostrarle el amor de Cristo. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y para dar su vida en rescate de muchos. Yo, hermanos, cuando veo esos discípulos del Señor, esos ministerios que Dios ha levantado, ¿verdad?, de misioneros que dan su vida por un alma. Y van con la familia, muchos de ellos, y muchos de esos perecen con la familia, con los hijos que son violados, maltratados. Hermanos, le hacen cualquier cosa para que nieguen a Cristo, y ellos jamás niegan a Cristo. Y allí donde ellos mueren dejan la semilla. Amados hermanos, pero yo soy líder, hermano. Yo doy gracias a Dios por todos aquellos misioneros que Dios levanta, aquellos pastores, hermanos, que Dios levanta para esos lugares tan difíciles, hermanos, para llevar la palabra de Dios. Y ellos saben que pueden perder la vida. Ellos saben que pueden perder la vida de sus hijos y la vida de las mujeres de ellos. Sin embargo, el amor ferviente en el Espíritu y ese ministerio que Dios los entregó, ellos no quieren hacerse los mayores. Cuando vos ves un misionero que viene al Uruguay, ¿verdad? Uruguay tiene 70 misioneros, por la gracia de Dios, hermano. 70 misioneros y en lugares difíciles, muchos de ellos. Hermano, y te cuentan las cosas. Aún tomar el agua, hermano, y tienen que soplar para no tomar los insectos que están en el agua. Pero ellos van con gozo, con alegría, para servir en esos lugares donde te matan. Las cosas que cuentan es tremendo, pero con qué alegría, con qué gozo lo cuentan. El otro día estuve hablando con una hermana, hermanos, ahí en Radio Encuentro, una hermana, estuvimos junto con el pastor Erwin, estuvimos los tres hablando juntos, allí salió en pantalla, hermanos, misionera, y Dios la mandaba a Nigeria, donde los prenden fuego. Iba con tanto gozo, una doctora, hermano, y 30 y pico de años. 30 y pico de años. Iba como esclava, hermano.
no como líder, como esclava, a servir a su Padre Celestial y al prójimo. Como ella nos decía a nosotros, no sé si perderé mi cuerpo acá en la tierra siendo allí, pero Dios me mandó y tengo que ir. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Hermanos, que Dios, ¿verdad?, nos ayude a poder entender lo que estamos hablando. Y vamos a ir a Marcos, hermanos. Marcos está hablando siempre de lo mismo, pero sí acuérdense, cuando es algo muy importante, ustedes lo van a encontrar en cada evangelio, ¿verdad? Y cada uno le pone un poquito más de lo que se habló allí con Jesús, ¿verdad?, y los discípulos. Y dice así, petición de Santiago y de Juan. Estamos hablando San Marcos 10:35, San Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Marco no nombra a la mamá. Está nombrando a Juan, ¿verdad? Y a Jacobo. No nombra a la mamá. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿podemos? Está todo hablado igual que en Mateo. Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para que quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús llamándole le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Ay, hermanos queridos, será el siervo de todos. Amados hermanos, se dan cuenta que es lindo escudriñar la palabra, lo que dice Mateo, más ahora lo que está diciendo Marco, ¿verdad? Acá, como le dije, no nombra a la mamá. Marco tuvo respeto de la mamá y pone a los hijos, ¿verdad? Pero fíjense en lo que dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. A eso nos llama Dios, ser siervos de nuestros hermanos. Amados hermanos, no enseñorearnos de los hijos de Dios porque yo soy el pastor Tomasino. No, hermano, no. La humildad, la sencillez, hace que sea de los pocos escogidos para entrar en el reino. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Lo mismo que también habló, ¿verdad?, Mateo. Ahora vamos a Lucas. Vamos a Lucas 22 del 24 al 30. Miren lo que dice acá. La grandeza del siervo. La grandeza del siervo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero le dijo, los reyes de la tierra, de las naciones, se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados
bienhechores. Ahora, miren esto. Marcos saca a la mamá. Y Lucas, como doctor, ¿verdad?, más letrado, no nombra a ninguno de ellos. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Se lo vuelvo a repetir. Hubo también entre ellos una disputa. ¿Quién de ellos sería el mayor? Pedro le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Mirá lo que dice. El mayor de vosotros como el más joven. Sí, qué humildad. Qué tremendo lo que quiere decir acá, hermano. Mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven. ¿Verdad? Como el que recién entra. Teniendo el conocimiento, teniendo la unción, teniendo el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, qué humildad lo que enseña Lucas. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, como el que recién entra. ¿Verdad? ¿Cómo Dios no nos va a estar hablando a todos para que nosotros nos vuelvamos a sus brazos, hermano? No somos nada sin Cristo. Todo es de Él y para Él. Somos instrumentos en sus manos. Nada más que eso. Si el Espíritu Santo no te usa, ¿qué sería de nosotros? Predicadores. Hermanos queridos. Que Dios nos ayude. Mas no así vosotros, sino sea más no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Una pregunta de Jesús a todos ellos. ¿No es el que se sienta a la mesa? Le está dando lo correcto, ¿verdad? Para este mundo. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En el mundo, yo soy fulano de tal. Pero en esta nueva creación que está haciendo el Espíritu Santo contigo y conmigo, somos nuevas criaturas, tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Como dijo Pablo, mas ya no vivo yo, no vivo la carne, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que Pablo vivía en el Espíritu. Y tú y yo tenemos un Padre que es Espíritu, y el Padre que es Espíritu busca adoradores en espíritu y en verdad, no en la carne. Y ser un adorador a Dios, ser un servidor del prójimo para el reino de Dios. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahí tienen, hermanos, un pasaje donde Dios te enseña que los apóstoles fueron hasta Pablo como un abortivo, porque ellos tendrán sus tronos para juzgar a Israel. Hermanos queridos, que Dios nos ayude a no querernos poner títulos que no nos corresponden. ¿Verdad? Hoy, hermanos, no me quiero ir del tema, hoy aquellos que son misioneros son enviados para formar iglesias, ¿verdad? Como iba Pablo, como iba Juan, como iba Pedro. El apóstol de hoy no sale dentro de la iglesia. El apóstol de hoy quiere recibir y recibir y recibir y no sale de la iglesia. Pero hay que ir a Haití, donde te matan los misioneros,
Hay que ir a donde están los musulmanes, donde te matan un misionero. Hay que ir a la China, hermanos queridos, para formar iglesia. Eso sería un apóstol enviado, ¿verdad? Para formar iglesias, para plantar la semilla, dando tu vida como testigo. Testigo significa mártir, por causa de Jesús. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender. No quieramos títulos. El único título es ser hijos de Dios. Hijos de Dios, hermano. Vamos a ir a Juan. Vamos a ir a Juan, muy conocido por todos los que leen la Biblia. Juan 13. Juan 13. Acabamos de ver al Maestro, al Mesías, al Salvador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El león de la tribu de Judá, amados hermanos. Jesús lava los pies a sus discípulos. Jesús lava los pies a sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Mira, ay, cuánto nosotros nos tenemos que quitar el manto, hermano, Dios mío. Qué profundidad tiene esta palabra, hermano. ¿Cuánto tenemos que sacarnos el manto para lavar los pies a los hijos de Dios? ¿Cuánto no queremos sacarnos el manto? Ay, papá, ayúdanos. Que Dios nos salve a todos y ponga temor en nuestros corazones, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mira lo que dice, hermano. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Ahora yo escuchaba a este hermoso siervo de Dios que Dios ha levantado acá en las piedras, como teólogo, una humildad, y lleno del Espíritu Santo, mi hermano Hugo Peraza, humilde, sencillo, hermano. Y él nos predicó y nos enseñó, hermano, sobre esto. Ay, el corazón mío se abrió. Hermanos, en aquel tiempo, ¿verdad? Las personas caminaban en ese calor, en esa arena, y había, hermanos, pies sudados y con mal olor, ¿verdad? Entonces, los esclavos de cada casa eran mandados a lavarle los pies a los que llegaban, para que no hubiera mal olor mientras estaba dentro de la casa. Y los esclavos eran los que lavaban los pies, para que después esa gente se sentaba a la mesa, ¿verdad?, para comer, para dialogar. Pero los esclavos aún eran azotados para que obedecieran, tenían que lavarle los pies a los que llegaban. Entonces, hermanos, en este lugar donde estaban todos allí sentados a la mesa, había mal olor. Había mal olor. Pero no se levantó Pedro a lavar los pies. No se levantó Juan, que era el apóstol del amor, a lavar los pies. Había un mensaje que Jesús tenía que dar para todos nosotros. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó en el lomo. Luego puso agua en un librillo
y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Cuánto amor de Jesús! Imagínense los pies de Pedro, de Jacobo, hermanos queridos. No había polvostalco, no había perfume, hacía que había que aguantar el olor, ¿verdad? Y algunos capaz que hasta con los pies lastimados, porque de caminar entre las piedras, entre la arena, entre las espinas, y muchos tendrían los pies lastimados. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Tú no me lavas los pies. ¿Cómo estaban los pies de Pedro? ¿Cómo estaban los pies de Pedro? ¡Qué vergüenza! Mirá el olor que largan mis pies. ¿Cómo el maestro me va a lavar los pies? ¿Ustedes se creen que Pedro lo dijo porque era Jesús? No, lo dijo porque le daba vergüenza el olor que salía de sus pies. Y esos pies significan nuestras vidas. ¿Qué olor estamos dando? ¿Olor de vida o olor de muerte?, dice el Señor. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago. No, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque estaba Judas, el traidor, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a tomar su manto. Ya dejó la toalla, volvió a tomar su manto. Primero dejó su manto y tomó la toalla. Y así tenemos que hacer nosotros: dejar el manto y tomar la toalla. Y luego volver a tomar el manto. Hermanos queridos, que Dios nos ayude. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Una orden. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mirá si yo le voy a lavar los pies al pastor Herrera. No, yo soy Tomasino. Yo no me humillo. ¿Qué se piensan? ¿Que yo me voy a lavar los pies a Mariana? ¿A Tino? ¿A mi hermana Cristina? ¿A Jané? Ay, hermano. Tiene que morir el orgullo. El que yo soy fulano. Yo soy mengano. Yo soy el pastor Tomasino. Fíjate de pavada, hermano. Si el Maestro y Salvador lo hizo, vosotros lo haréis también.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 2 veces en el mismo capítulo Jesús lo está diciendo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. 3 veces. Yo me acuerdo, hermanos, para la gloria del Señor, todavía me falta otro versículo más. Yo me acuerdo que para la gloria del Señor, cuando hago la primera vez, hace 11 años atrás, 10, 11 años atrás, 40 días de ayuno, lo hice con mucho miedo, con mucho temblor, si llegaría, si no llegaría. Pero yo leyendo lo que nuestro hermano Gigi Ávila nos enseñó del ayuno, de la oración, comencé a hacer el ayuno. Un 2 de enero, hasta el 11 por ahí de febrero. Y entonces me acuerdo que el día anterior tenía unas ganas de cortar el ayuno. Mire, en todo el ayuno no tenía ganas de cortar el ayuno. Pero el día de anterior me entró una ansiedad. ¡Ah! Y yo voy y le digo a la sierva, en el freezer tenés carcasas de pollo, me voy a hacer un caldo. El día anterior. Sí, tengo. ¡Ah! Hice el caldo, hermano. Unas ganas de tomar, pero tenía que llegar a los 40 días. Bueno, me despierto ese día de los 40 días. Y, hermanos queridos, le digo a la sierva, ahora al mediodía voy a cortar. Me dice, ¿cómo vas a cortar? Si viene Ricardo Seymour y Rosa, que lo invitaste a predicar para tomar la Santa Cena, tenés que cortarlo después, Julio. ¡Oh, qué vergüenza! Dios mío, tenés razón, Mari, le digo yo. ¿Cómo voy a cortarlo ahora? Y me vine a orar acá a la izquierda del salón. Me arrodillé y empecé a llorar pidiéndole perdón a Dios. Y en eso que le estoy pidiendo perdón a Dios, hermanos, veo como un flash lavándole los pies a los pastores. Y entre ellos, Freddy Sosa. Y yo vengo llorando y le digo a Mari, ¿sabés que vi una visión como un flash? Algo así rápido. Y dice, ¿qué viste? Vi lavándole los pies a los pastores y a ustedes. Ahora yo voy a saber si es de Dios o no es de Dios. Yo voy a llamar a Freddy Sosa media hora antes que comience el culto. Si es de Dios va a decir que sí, y si no es de Dios va a decir que no. Y lo llamo y le digo, pastor, hoy corto el ayuno. Le digo, no vendría para orar por mí, le digo yo. No, tengo una reunión en Montevideo, que esto, que aquello, Y me dijo que no. Digo, esto no era de Dios la visión. Y cuando voy a cortar el teléfono me dice, sí, Julio, voy a estar contigo. Qué tremendo, hermano. Y todo lo que pensé mientras hablaba, que no iba a lavar los pies, digo, tengo que lavar los pies. Y ustedes saben que nadie sabía nada. Acá tenemos 2 púlpitos, saqué un púlpito, pusimos una silla, pero no pusimos la palangana. Y antes de tomar la Santa Cena, amados hermanos, digo, bueno, hoy vamos a hacer algo especial que Dios me mostró. Y Mari trae agua tibia, una toalla, amados hermanos, y llamo a la hermana Rosa y le lavo los pies. La hermana Rosa lloraba y decía, jamás en la edad que tengo alguien me lavó los pies. Lloraba. Era una unción acá adentro, hermano. Algo tan hermoso lo que uno sentía dentro de uno. Ustedes no saben qué cosa más hermosa es lavarle los pies a los hermanos. Cuando tocó el turno de Ricardo Seymour, hermano,
Tremendo, 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 tremendo. Y luego Freddy Sosa. Y Freddy no podía creer. Pero yo estaba obedeciendo lo que Dios me dijo. Y después le lavé los pies a la sierva, a la hermana Sonia, a la hermana Ada, y un par de hermanos más que ahora ya no están, le lavé los pies. Y yo me acuerdo que con la hermana Rosa, cuando le lavo los pies y voy a agarrar la toalla, no la tenía acá. Y miro para el suelo y no la tenía. La tenía la hermana Ada. Y la hermana Ada le secaba los pies, hermano, le ponía las medias y los zapatos. Qué humildad esa mujer. Qué humildad. Nunca le pedí que hiciera eso. Nunca, amados hermanos. Fue tan hermoso la gloria de Dios que bajó acá adentro. Tan hermoso. Hermanos, y en ese primer ayuno, el pastor Freddy Sosa me dice, Julio, ¿puedo hablar contigo? Le digo, sí. ¿Qué sentís haber hecho 40 días de ayuno? No me interesa más mi vida. Me interesa servir a Cristo. Estoy como muerto, me siento muerto. Qué lindo, hermano. Hoy entiendo lo que dijo Pablo. Por eso muchos no me entienden. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Hijo de Dios. Entonces mi vida, para la gloria del Señor, el Espíritu Santo trabajó en mí en esos 40 días de ayuno para estar apartado para Él. ¿Verdad? Que Dios los guíe a cada uno de ustedes a hacer la voluntad de Dios cuando Dios les muestra. No, hermanos, como un mito. No, cuando Dios te muestra. Inmediatamente se levantó una pastora por el Facebook diciéndome que me iba a denunciar en Creu, que estaba tomando una doctrina que era falsa. En Creu. Y voy y le digo a Freddy, mira, se levantó fulana de tal. Fui al pastor Marco Pereira y le digo, mire, que esta sierva se levantó contra mí así, así, así. No le hagas caso, Julio, me dijo. No le hagas caso. Freddy me dijo, ¡ay! Levantarse contra un hijo que está obedeciendo a Dios. Al mes me llama Freddy y me dice, ¿viste la pastora que se levantó contra vos? Digo, no sé, está en el CTI. Y yo orando y clamando, Padre, ten misericordia de ella. Perdónala, no sabe lo que hace. Cuando obedecemos a Dios, cuando Dios nos da una orden y no la hacemos, ojo con nosotros. Pero cuando la hacemos y se levantan contra ti, ay, hermano querido. Ay, hermano querido. Que Dios nos ayude. Estoy viendo al hijo de Yané, gloria a Dios, Darío, que estás allí. Un abrazo grande, te queremos mucho, Darío, a vos y a toda tu familia. Hermanos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos. Humildes, sencillos, hermano, y obedecer lo que Dios te muestra. Obedecer. Un abrazo grande, Darío, qué alegría que me das que estés allí. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Vamos a ir a otro pasaje bíblico y con esto terminamos. En Lucas 9. Si ya no lo leí, capaz que ya lo leí, pero creo que no. Lucas, déjenme buscar acá. Miren lo que dice acá, Lucas 9:46. Lucas 9:46. ¿Quién es el mayor? El título.
Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibirá el que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. El más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Las cosas de Dios son al revés de las cosas del mundo. Son al revés, hermano. Mira lo que dice. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me reciba. Y cualquiera que me recibe a mí, recibirá al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Queremos fama? Ay, hermano. Por eso, como dije al principio allí, que ya no me acuerdo ni dónde está, Mateo 20:16. Miren lo que dice acá, hermano, Mateo 20:16. Recién lo leímos, ¿verdad? Vamos a leer. Así que los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahora, ¿debemos predicar para la vida eterna o debemos predicar para que los hermanos no se sacudan en el asiento? Yo predico para que se sacudan el asiento, hermano, porque mis pastores cuando predicaban se sacudían el asiento. ¡Ay! Como decía el pastor Roja, ¡ay! ¡Ay! Que alguno decía: este palo para mi gallinero, gloria a Dios por esos palos. Porque, hermanos, a través de la exhortación somos transformados, pero la exhortación por el Espíritu Santo, no por los hombres. Somos transformados. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? A lavarnos los pies unos a otros. Y que yo vea a Darío, que hace un tiempito que entró en el camino del Señor, ¿verdad? Mayor que yo, que soy un pastor viejo de 70 años. Así tenemos que vernos unos con los otros. A eso nos llamó Dios. Por eso son muchos, como dice acá, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Y yo predico y enseño para que todos nosotros entremos entre los pocos escogidos, hermano. Así que Dios los bendiga grandemente, que Dios los guarde y los proteja. Y hermanos, ayer fue un día de una guerra espiritual tremenda para predicar lo que Dios puso en mi corazón ayer. Yo se los recomiendo, hermano, que entren en YouTube, hermano, o entren en el Facebook y escuchen lo que Dios me dio ayer, hermano. Fue tan grande la guerra que la hermana Analía me dice: se escucha la voz, pero sale todo como una llovizna. No le vemos la cara. Me llama Tino y me dice: se escucha la voz, pero no se escucha la cara. Bueno, como fue un mensaje dado desde el cielo, yo lo puse igual en YouTube. Escuchen lo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Amén. Que Dios los bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes. Y hoy, hermanos, hoy
me toca predicar a primera hora, ¿verdad? Los horarios en Nueva York cambiaron y vamos a estar predicando allí para los 5 continentes, porque es una radio que abarca muchas radios más, de Paraguay, de Ecuador, bueno, de Italia, de Toronto, bueno, una cantidad de lugares. Oren por mí, hermano, oren por mí para que Dios me dé palabra, amados hermanos, para toda esa cantidad de hermanos, ¿verdad?, desparramados por el mundo, que la palabra de Dios les llegue a sus corazones. Así que oren por mí para que Dios me fortalezca, me dé sabiduría, me dé entendimiento y que no me vean a mí, sino que vean la palabra. Amén. Que Dios los bendiga, los amo, los quiero y estaremos el lunes nuevamente, ¿verdad? El sábado vamos a estar predicando en directo, hermano, a las 6 de la tarde. Ya más o menos tenemos todo ordenado ahí, hermanos. Así que será hasta el lunes o hasta el sábado. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja.